cuando vemos que venían como 3 guaguas blancas de esas de la seguridad del Estado, perseguidoras. Pensé a primera hora que esto iba a ser algo como rutinario de cierta forma, como acostumbran a hacerlo. Un juicio de ahora para ahorita, preparado todo. Por la persiana él vio y enseguida cayó en cuenta que venían para acá. Me dijo, me van a detener. Fue horrible, mucha cantidad, bien como 14 de seguridad del Estado, aquí dentro de la casa mía, vestidos de civil, además de todos los policías que venían en las perseguidoras, en las guaguas, y todo lleno, y las esquinas, los carros atravesados para que no pasara nadie. Eso fue un alarde tremendo, horrible. Fue un registro que me hicieron en la casa. Desde las 5 de la tarde fue eso hasta las 9 de la noche. A él se lo llevaron en el momento y yo le quise dar cosas para que se llevara y él me dijo, no, si yo no tengo problema, ¿qué problema voy a tener yo? Yo vengo enseguida, yo vengo rápido. Pero ya que fue un poco más serio de lo que cualquiera se imagina. Y eso me conmovió grandemente ya una vez sancionado, pensando que cómo era posible que un país tan pequeño, con 11 millones de habitantes, en la dictadura que la representa, fuese a encarcelar a 75 hombres, o más hombres que soltaron algunos después, tengo entendido, antes de llegar a hacer las conclusiones de hacer los juicios ya, sumarísimos, para meternos en una cantidad de años determinada. Organizado con 4 testigos de aquí de la localidad que no sabían ni lo que hablaban, porque nada de lo que hablaban tenía coherencia, y muchos tuvieron que decirle, mira, pero usted dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lo tuvieron que leer las declaraciones que ellos habían dado anteriormente. Fui arrestado el día 19 de marzo, el día 19 de marzo, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, un aparatoso operativo del Departamento de Seguridad del Estado invadió el apartamento donde estaba viviendo con mi esposa, mis hijos y mi cuñada. Comenzaron a revisarlo todo de forma metódica, minuciosamente. No encontraron armamento ninguno, solamente encontraron literatura. Y cuando él iba para el mercado, se acercó el mayor Feria, el que él atendía enfrentamiento con un patrullero, y detuvieron a mi hermano Lázaro, llevándose a la hijatra. Ahí mi hermano fue a decir que ella no tenía que ver nada con lo que estaba sucediendo, y detuvieron a mi hermano dándole golpes y queriéndolo montar al patrullero con violencia. Y mi hermano empezó a manifestarse abajo los Castro, abajo la dictadura de Fidel Castro y esas cosas. Bueno, los primeros pasos que yo hice fue ir a la policía aquí. De aquí de la policía me habían mandado a Dos Ríos, fuimos a Dos Ríos. De Dos Ríos me dijeron que no, que lo tenía, y volvió otra vez a subir a la policía. Me tuvieron como en ese, parece que dando tiempo a que nosotros nos cansáramos y sacarlo entonces por la parte de atrás de la policía. Y entonces nosotros rápido fuimos y buscamos abogados, pero eso fue por gusto. Fue por gusto porque todos ellos son uno solo. En aquellos tiempos, en el año 90, se encontraba en la plaza de aquí de la ciudad villaclareña de Placeta, cuando el famoso discurso del señor dictador Raúl Castro, y ahí él se manifestó que todo era una farsa y fue llevado a prisión interrumpidamente 17 años con 38 días. Y él empezó a gritar abajo Fidel, abajo la dictadura, y que este gobierno castrista y qué sé yo, hablando 20 cosas de juventud. Y al él empezar a gritar todo eso, el presidente del CDR fue a mi casa, dice que para darle una reunión, para aconsejarlo. Y en vez de dar esa reunión y aconsejarlo, lo que le dio un acto de repudio grandísimo. Citó a todo el mundo como de 15 o 20 cuadras para hablar mal de mi hijo, expresar que era un gusano, le llamó la policía, se lo llevaron preso. El último arresto fue en el 2008. Le cayeron a piñazo en la sala de mi casa, porque se metieron hasta la sala de mi casa, porque él
estaba leyendo una poesía, que casualmente tengo todos esos archivos en mi casa, que él me lo dejó a mí. Y estaba leyendo la poesía con unas personas del barrio y llamaron a la policía en ese momento y lo arrestaron y le cayeron a piñazos. Que fue una locura. No pudimos hacer nada porque al final mi papá es una agente pasiva. Ernesto era capitán de la Dirección General de la Contrainteligencia Cubana, era primer analista y primer oficial del Departamento 1 de Contraespionaje. Ernesto sustrae de las computadoras de la Dirección General de la Contrainteligencia una información muy valiosa desde el punto de vista estratégico. Más de 20 agentes carnadas que el gobierno de Cuba estaba preparando, la contingencia cubana, para penetrarlo en territorio norteamericano y en los países de la OTAN, y trata de entregarlo a un oficial de inteligencia de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos. Cuando fue detenido, nosotros nos dirigimos a la oficina de la Seguridad del Estado aquí en el municipio de Caimanera para informarnos qué situación había ocurrido, que se lo habían llevado. Y ellos nos dijeron que le habían revocado la sanción. Él se encontraba enfrente de casa de su tía cuando llegaron 2 miembros de la policía uniformada y se lo llevaron. Fue dirigido hacia el Parque 24, donde estuvo 3 días. Al tercer día de estar en el Parque 24, fue llevado a prisión en huelga de hambre, se encontraba en huelga de hambre y así mismo lo llevaron para la prisión. Ernesto llegó un momento que él pensó que el cerebro se le iba a desbaratar. En esas condiciones ya lo someten a juicio el 14 de enero del 1999, 6 meses después. Según el abogado, a él le pedían pena de muerte. Ya en el acto, en el juicio oral, le computan la pena de muerte por 30 años de privación de libertad. Y posteriormente, ya formalmente, me acusaron de atentar contra la soberanía del país. Estuve en prisión en total nada más que 8 años y medio. Y digo nada más porque en Cuba hay que hacer la aclaración, porque tengo amigos que tuvieron 30 años, 28, 25, 22, 20 años. Pero un mes nada más en las prisiones del gobierno de Cuba es algo que le deja huellas a cualquiera. Por lo pronto tuve ocasión de conocer gran parte de nuestro propio Gulag, sobre todo prisiones de alta seguridad a lo largo del país. Y ahora por las noticias que nos llegan, las condiciones han empeorado en las prisiones, y ya en la época en que yo estaba eran bien duras. Y esto tiene un alto costo humano, porque paga el que está preso, que pierde la libertad física, pero también pagan los familiares. Viviendo aquí en La Habana, por ejemplo, en un momento dado me trasladaron, fue tal vez el momento de mayor impacto, me trasladaron para Boniato, en Santiago de Cuba, casi a 1000 kilómetros de aquí. Entonces mis familiares tienen que viajar en condiciones tan difíciles, ¿no?, para verme cada 2 o 3 meses. Recuerdo esta etapa porque en la etapa inicial la policía política le informó a mi familia, a la familia de Raúl Rivero y a la del doctor Oscar Elías Risset, que los 3 íbamos a ser fusilados. O sea que sin siquiera conocer de qué se nos instruía, nos dijeron que íbamos a ser fusilados. No hubo argumento ninguno por parte de la Fiscalía ni por parte de los instructores del Departamento de Seguridad del Estado que justificara la acusación que nos estaban haciendo. Primeramente él perdió a su mamá, puesto por culpa del régimen, que él presionaron a su mamá y su mamá murió de un infarto. Luego después su hermana Berta Antunes, quien no es hermana del carnal, como se dice, son medios hermanos, asumió la responsabilidad de ayudarlo en la prisión, dejando todos sus hijos. Ella no vio crecer sus hijos para poder atender a su hermano. Cuando encarcelan a alguien se produce una especie de cataclismo en la familia. Si llevan al padre de familia, pues la esposa y los niños se quedan virtualmente desamparados, ¿no? Solamente protegidos por la solidaridad que siempre ha existido de otros opositores, de organizaciones.
y cuando las detenciones vienen acompañadas, como suele ocurrir casi siempre, de registros domiciliarios, pues esos actos de allanamiento y registro de las casas pues, se convierten en algo traumatizante, especialmente para los niños y también para las personas mayores de la casa. Esta casa ha sido allanada y registrada por la policía en 5 o 6 ocasiones. Cada vez que me llevaban detenido, la allanaban. Y también han saqueado nuestra pequeña oficina, al menos en 2 ocasiones. Para mí fue un duro golpe, porque nosotros tenemos un niño pequeño que tuve que atenderlo con el psicólogo, porque el niño no quería ir a la escuela, lloraba mucho buscando a su papá. Tuvo un trauma muy grande. Imagínense que yo no trabajo, él era el sustento de la casa. Bueno, mire, la requisa es un desastre. Vamos a empezar por la comida. Cogen la cuchara y la revuelven toda ahí, que lo que hacen es un sancocho. Pero más que eso, está prohibido llevarle salsa en la comida. Oye, usted se imagina una comida seca y tampoco se le puede llevar ensalada. Cogían toda la caja de cigarros que tenía, todo, si llevaban un dulce lo picaban en pedazos así, lo revolvían con una cuchara así, bueno, quedaba, cogían el congrí y la carne la ligaban todas, a veces cogían los pedazos dulces también, bueno, lo que se llevaba era un sancocho para dentro de la prisión, mi hermano. Primeramente, el régimen de visita era muy fuerte, es un régimen de visita diseñado para asesinos, para criminales, nos impusieron ese régimen de visita a nosotros, visita cada 3 meses. Bajo estrictas medidas de seguridad, nos llevaban esposados desde el lugar donde estábamos privados de libertad hacia el área de visita, todo el tiempo en un aula que probablemente, no tengo la menor duda, aula montado con sistema de escucha, de vigilancia, de control, no eran privadas las visitas, siempre había un carcelero ahí presente, escuchando nuestras conversaciones. No te dejaban entrar cartas, no salían casi nunca las cartas, la visita era cada 3 meses, los pagos eran cada 4 meses, yo pasé 2 años sin visita, después me quería poner una copa de preso, y las condiciones eran muy duras, para mí, para todos los presos, el maltrato, la violencia, la tortura que había en las prisiones antes eran abismales, todavía existen torturas. De los mismos presos que habían allí, me llamaban y me lo decían. Oiga madre, ahí sí lo tienen en una celda aislado y estaba, inclusive se puso en una huelga de hambre, que por poco se nos muere allí, estuvo 12 días en una huelga de hambre terrible, que yo pensé que yo me iba a morir también, porque yo también me sometí cuando me enteré en una huelga de hambre que no comía en mi casa, hasta que por fin, ahí me da deseo de llorar. Hasta que por fin fui cuando me dijeron que estaba en huelga de hambre y no me dejaron pasar. Me dijeron que hasta que él no se quitara de la huelga de hambre no se podía dejar pasar a nadie. Que hiciera lo posible por hablar con él. Digo, bueno, ¿y cómo puedo hablar con él para que lo hagan pasar? Para que él deje la huelga de hambre. Dice, no, nosotros venga mañana que le vamos a dar un chance. Yo recibí una llamada de él y me dijo, no venga, no entiendo, porque si tú, me dijo el amigo que me llamó, dice que si usted viene a pedir clemencia por él, entonces va a ser peor. He sufrido por eso, ¿me entiendes? Por las condiciones que mi mamá, el trabajo que nosotros pasábamos, el maltrato de él, teníamos que esperar a que ellos le dieran la gana de que lo sacaran. Cada vez que le dio la gana me ocuparon las cartas que tenía, los libros, me dejaban llegar la que les daba la gana. Me quitaron 5 Biblias durante todo el proceso. Fuimos sometidos a estrictas medidas de seguridad, en total aislamiento del resto de la población penal. Las requisas de nuestras pertenencias eran permanentes por parte de los carceleros indicados por el Departamento de Seguridad del Estado, violación de nuestras correspondencias permanentemente, escucha de nuestras conversaciones por teléfono. Las requisas eran extremadamente fuertes, te venían a quitarte la ropa, te revisaban todo el cuerpo, a veces se lo hacían a la familia para desestimularla y te limitaban, no te dejaban entrar casi nada. Muchas veces te quitaban las cosas después que la familia se iba y te la quitaban y te la daban. Era una arbitrariedad total.
lo que se cuenta de las prisiones todas fueron verdades. Tuve experiencia en los pabellones en que en muchas ocasiones te ponían en el cuarto que ellos quisieran, cuando siempre te tenían como militado. No dudo que no tengo una experiencia ni tengo, vaya, de que pueda ser demostrativa de hechos que puedan demostrar alguna situación que se haya presentado, pero yo considero que ellos tenían cierto dominio de que nos dieran tal cuarto, de que fuese así o asado, mirando a ver qué podían saber, si tenían alguna escucha puesta para saber de qué hablaban, ¿me entiendes? Eso no lo dudo, no lo dudo porque había ciertas nebulosas sobre eso. Para una mujer decente realmente es muy triste y vaya un poco hasta bochornoso, diría yo, tener que, bueno, que asistir a ese tipo de visitas, porque bueno, es algo que uno no está preparado para eso, pero bueno, a veces uno tiene que desarrollar capacidades y tiene que aceptar todo lo que venga encima de uno. El primer pabellón conyugal que nos dieron fue una visita en el Combinado del Este. Aquello siempre fue muy traumático porque uno no sabía cómo nos iba a encontrar a ellos, lo que había pasado. Eran cada 5 meses en esa primera etapa. Ahí te ponían miles de trabas y miles de objeciones para que tú pudieras llegar hasta allá. Muchas veces no te dejaban llevar ciertos alimentos, te viraban cualquier cosa que tú le fueras a llevar. En aquella etapa no le dejaban pasar ni tan siquiera una Biblia. Yo sufrí todas las cosas esas y yendo chiquito a las prisiones a verlo con mi mamá, y las de Pino, a Boniato. Mi papá estuvo en Boniato 7 años, donde se le dio palo y se le maltrató. Tiene heridas en todos lados. Lo que más me chocó a mí fue cuando la huelga de hambre, que él tuvo de 77 días de hambre. Ya anteriormente había muerto Orlando Zapata Tamayo y fue para mí duro porque pensé que detrás de Orlando venía mi esposo, porque era 77 días de huelga de hambre. Es imposible para la familia ver con pasividad la forma en que se nos trata y yo diría más bien la forma en que se nos maltrata. Todos saben la cantidad de golpes que le da el régimen a los disidentes, porque parece que la dictadura piensa que con golpes vamos a cambiar de forma de pensar. Y yo he sido maltratada, he sido golpeada muchas veces, me han fracturado brazos, me han dado golpes en diferentes lugares del cuerpo, y pienso que esto ya la familia no lo soportaba. Por eso yo decidí que salieran del país todos. Todo el tiempo en Villamarita estuvimos en celdas tapiadas, todo el tiempo en celdas tapiadas, sometidos a tratos crueles, y digo tratos crueles puesto porque la celda permanentemente iluminada, había que recoger el colchón por el día, teníamos que dormir en una plancha de zinc. Ayer preso un perro y los familiares son más perros. Para que un guardia te trate bien a un preso, tú tienes que estar con el guardia, porque eso lo vi yo. A él lo tenían preso de abajo y no nos dejaban, por los golpes que tenía, no nos dejaban visitarlo. Nosotros asumimos con varios muchachos del Frente Nacional, que era en aquello el Pedro Luis Voltey, ¿no? Y hoy están en el exilio, cogimos todo y pintamos ahí la casa Libertad para Lázaro Alonso y pusimos la palabra cambio. Porque mi esposo reclamó unas postales que él recibía de niños del mundo entero que les enviaban para solidarizarse con él, y mi esposo las reclamó para que nos hicieran entrega de esas postales, y ellos las arremetieron contra nosotros y golpearon a esos 2 niños que apenas uno tenía, la hembrita tenía 1 año y mi niño tenía 9 años. Eso nos marcó de por vida, porque yo nunca me iba a imaginar que 2 pequeños niños pudieran recibir. Yo sí estaba consciente de que estos señores matan, pero yo nunca me iba a imaginar que esos niños iban a ser víctimas de una golpiza. Mi hijo le dieron un golpe a la altura del riñón, puesto que estuvo mucho tiempo padeciendo del riñón. Y cuando fui, que iba saliendo, le dijeron a 2 mujeres guardias, esas son. Y cuando íbamos a salir nos dijeron, ustedes para el cuarto. Y nos metieron en un cuartico, a mi hija, que se llama Enedilma Poveda Silva, y a mí.
Y cuando mi hija se puso farruca y dijo que no, que a su mamá no podían desnudarla, que quiénes eran ellas para desnudar, que ellos tenían que tener una orden de registro corporal para registrarlo. Y nos dijeron que sí, que lo tenían. Y yo empecé a quitarme la blusa y mi hija dijo, si le quitan la ropa a mi mamá me van a tener que matar aquí porque me voy a fajar con toda y la pistola que ustedes tengan aquí. Mi mamá es muy vieja para que ustedes le estén mirando su cuerpo. En el año 2007 y 2009, si mal no recuerdo, que Raúl Castro personalmente propuso abiertamente el canje de nosotros por los cubanos que estaban presos por espionaje en Estados Unidos. Y todos nosotros, absolutamente todos, sin ponernos de acuerdo, no aceptamos ese tipo de proposición del gobierno cubano porque era humillante la proposición, puesto que nosotros estábamos presos por nuestras ideas, repito, por promover la Declaración Universal de Derechos Humanos, y estas personas estaban presos por cometer un delito de espionaje, pero además presos, en el caso de uno de ellos, por conspiración para cometer asesinatos contra la organización humanitaria Hermanos Árabes Rescate. La familia se conmovió grandemente al extremo de pensar que ellos no salían más de la cárcel. Bueno, mi esposa incluso, que sabía de todas estas situaciones, más o menos, que está vinculada directamente, que nunca me pidió una visita, nunca me pidió un pabellón ni nada, hasta la ropa que yo tenía, pensó que no le iba a poner más y hasta salió de ella, la regaló algunas cosas y todo, muere la esa pobre. Al inicio nadie conocía nada de que habían 75 presos políticos, ni de los motivos. Todo eso estaba como prácticamente en anonimato, para decirlo así. Tomaron medidas represalias contra nosotros, contra la familia de nosotros, inclusive mis hijos que vivían conmigo tuvieron que salir huyendo de aquí de la casa porque le querían meter velocidad a cada uno. Yo tengo un hijato que tuvo que irse huyendo también porque el hijato mío también lo querían meter preso. No me aprobaron seguir en mi escuela, no terminé mi 12 grado porque me hicieron todo lo que pudieron, como siempre hacen ellos, para tratar de sacar de los ideales de las personas, estudiar, tratar de sacar de esos ideales de las personas, y yo mis ideales no los voy a cambiar nunca. Tenía la esperanza de que como que él no había hecho nada, como se lo llevaron así sin motivo, un día cualquiera regresara igual como fue. Se entablaron unas conversaciones entre el gobierno cubano, la Iglesia Católica y el gobierno de España, que trajo como consecuencia el acuerdo de liberación de cada uno de nosotros. El gobierno cubano violó y viola ese acuerdo de liberación porque nos encarceló con la medida de libertad extrapenal. Porque nos han hecho muchos actos aquí vandálicos, donde se nos ha arrojado chapapotes, pinturas, huevos, excremento de cerdo, incluso en la tapa de una cisterna que tenemos en el portal, se nos ha tirado piedras y se nos han hecho actos de repudio, no solamente actos de repudio, personas que, bueno, en definitiva representan este sistema, sino que esas personas han venido aquí y han allanado nuestra vivienda porque han venido hasta nuestro portal y han dañado nuestra honra, nos han ofendido, han agredido a mi esposo. Y allí lo velaron guardias disfrazados de personas vestidos normal y le cayeron a golpe, a cabillazos, les partieron un brazo, les partieron la clavícula, lo moraron por donde quiera, que mi hijo hasta ahora tiene una mano que casi no se puede valer de ella el brazo. Pero en vez de llevarlo para el hospital con el brazo desprendido y desbaratado, lo metieron en la celda. Cuando nosotros nos enteramos el otro día que fuimos a analizar, a mi hijo lo habían llevado al hospital, le habían puesto un yeso mal puesto. Porque en vez de ponérselo para enderezar el brazo, se lo pusieron para que se quedara lisiado. El 31 de diciembre, que estaba en mi casa, habíamos dado un macho y fueron a llamarlo y ya. Lo cogieron, lo alaron, lo estaban ahorcando, le dieron golpe, lo montaron en una maquinita y ya, preso otra vez porque ellos quieren, sin él hacer nada. Por las leyes militares de Cuba, Ernesto ya debía estar en libertad condicional hace 7 años. 7 años. Simplemente no está en libertad condicional porque el dictador Raúl Castro, el general Raúl Castro, dice que esto es un caso de él. Y simplemente, como todos los poderes están en manos de un hombre en este país, Ernesto no ha podido quedar en libertad condicional.
y no le daban trabajo, le descomisaban las cosas. Yo tengo descomiso, tengo multas ahí que las puedo enseñar. Yo tengo cartas para el Supremo en La Habana, el Consejo de Estado de mi abuela, para que lo dejaran tranquilo. Súplicas de madre las tengo yo ahí, guardadas, que me las dio para archivar. Un hombre más mirado que hasta el punto, con 65 años, se fue para Estados Unidos. Ellos saben siempre dónde vamos a ir, quiénes van a venir a mi casa, ellos todos lo saben. Incluso han venido aquí hermanos de logia de mi esposo, que no tienen nada que ver con sus ideas políticas, y los han citado para allí, para la unidad, cuando salen de aquí. Y así, muy perseguidos, muy persistentes que son en eso. Aquí cuando se sube la escalera, se puede ver el mural que tiene el edificio, donde está mi retrato, está el retrato de Berta Soler y el retrato de Guillermo Fariña. Y hay una foto mía en el periódico Granma donde hablan de que soy un cipayo, un terrorista, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le dicen a los vecinos. Una parte de los vecinos del edificio me saludan, muy cortados casi todos, porque la seguridad ha hablado con todos los vecinos. No ha dejado de hablar con uno. Eso no es solo en Cuba. A mí me contaba Václav Havel que 6 meses antes del cambio de gobierno en Checoslovaquia, los vecinos de su cuadra no lo saludaban. A los 6 meses él era presidente de Checoslovaquia. Pero bueno, la gente después se justificaba, porque estos gobiernos tienen una enorme capacidad de intimidación. Cuando hacen un acto de repudio, está dirigido contra el opositor y su familia, pero también contra los vecinos y todo el área circundante, para hacer que la gente se inhiba de acercarse a quien ha sido víctima de un acto de repudio. La mayoría del pueblo cubano siente una solidaridad por todo tipo de presos, porque saben que las presiones son duras, son injustas, la mayoría son sancionados injustamente, y eso es en lo más fondo del corazón. ¿Qué pasa? Algunos tienen miedo y no lo manifiestan por temor a la represión de las autoridades, pero eso se ha ido perdiendo. Y cada vez más y más las personas que en los barrios, los vecinos se acercan de actos solidarios. En muchas ocasiones la policía política está en la esquina velándonos, y ellos son quienes nos avisan: oye, ahí está la seguridad del Estado esperando por ustedes. Los vecinos aquí, al principio cuando nosotros nos mudamos, te estoy hablando en el año 86, tenían los ojos puestos en el sistema comunista, pero ya últimamente, en los últimos años, ellos se han dado cuenta que la dictadura es lo más malo que hay en el mundo. Aquí nosotros no tenemos CDR. La presidenta CDR, bueno, ellos no se meten en política ni nada, pero renunciaron al CDR. No debemos cansarnos de luchar por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresiones, porque ¿qué hacen ellos? Expresar sus ideales políticas. Ya, que hay que seguir luchando firmemente y apoyarlo, porque yo por lo menos apoyo a mi hijo hasta que me muera. Preguntó si hay presos políticos. Este país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya.